Bienvenidos a este bowl. Limpias, modificas, pones filtro a las que ya tienen filtro. Sí, hay muñecos a la dirección de la fiesta, güey. Empecemos por ¿qué es el VIH? Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión especial para presentarles una puesta en escena muy importante que nos visita a la ciudad esta semana. Estamos acostumbrados a quejarnos de que no tenemos contenidos dignos para la ciudad, pero me siento muy contento y celebro mucho que el conjunto Santander de Artes Escénicas me haya invitado como moderador de esta charla para poder platicarles de Fierce, que se va a presentar este sábado 21 de enero a las 20 horas en la sala 3 del conjunto Santander de Artes Escénicas. Le quiero dar la bienvenida a Mirna y a César, que son codirectores, escritores y dos de los 4 actores que estarán en esta puesta de escena este sábado. La verdad, gracias, qué honor tenerlos aquí. La verdad, también muchas gracias al conjunto que me invitó de moderador. No es algo que haga habitualmente, pero sí es un tema muy importante. Además, después de leer toda la trayectoria que tienen ustedes, después también de leer todas las críticas de cómo les ha ido con esta puesta de escena en otros lugares, sobre todo en la Ciudad de México. La verdad me siento muy afortunado, no nada más de poder tener esta conversación con ustedes, sino de poder asistir este sábado a la puesta en escena. Bienvenidos a la conversación. Hola, Mirna. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hola, Muy bien, hola. buenos días. Hola, César, ¿cómo estás? ¿Dónde andas? Cuéntanos un poquito. Ay, ando en Mazunte. He tenido un año de trabajo bastante intenso, con muchas cosas, y mucho trabajo, muchas bendiciones. Un musical que también va para Guadalajara, que se llama Siete veces Adiós, y vamos ahora a empezar una gira, entonces necesitaba un poquito de descanso. Y bueno, ya tenía estas vacaciones armadas y me vine a Mazunte en un lugar hermosísimo, estoy alejado de todo, no hay nada cerca, estoy absolutamente arriba de la cima de una montaña hermosa y pues nada, creo que es algo que también mi alma necesitaba en este momento, porque pues hay que recargar pilas para próximamente llegar a Guadalajara con este proyecto tan poderoso que es Fierce Fiera. Oigan, pues muchas gracias. Bienvenidos a esta conversación. Me gustaría mucho que me platicaran de dónde nace esta iniciativa, sobre todo de hablar de un tema tan importante como el VIH en la actualidad, cómo se vive con dignidad y todo lo que eso repercute en nosotros como parte de la comunidad, pero no solo como parte de la comunidad LGBT, sino también en toda nuestra sociedad. Cuéntenme un poquito cómo se les ocurrió, qué estaban haciendo, qué es lo que pasó, por qué traer una apuesta tan arriesgada y tan necesaria en estos tiempos. Ah, bueno, me gustaría solamente comenzar, eh, digamos que nace de una iniciativa con Mirna. Nosotros ambos admiramos nuestro trabajo mutuamente. Sin embargo, yo estoy mucho más enfocado dentro del teatro cabaret y Mirna tiene un trabajo mucho más dentro del teatro docuficcional y transdisciplinario. Y un día platicando dijimos, ¿por qué no nos juntamos para hacer algo? Eh, y así, o sea, dos mentes creativas se reunieron, empezamos a platicar qué queríamos hablar, no teníamos a ciencia cierta y de repente empezamos a percibir eh, que mucha gente cercana a nosotros, había incluso 2 conocidos míos habían fallecido a causa de desarrollar SIDA, ¿no? Y, y de repente con Mirna pasó algo parecido, empezamos a hablar del tema, empezamos a cuestionarnos cosas muy importantes. Yo en ese momento también estaba trabajando con una persona VIH positiva abiertamente y entonces empezamos yo como parte de la comunidad LGBT, pues empecé a cuestionarme diferentes maneras al respecto, ¿no? Y de repente con Mirna un día eso, como que nos tocó de una manera tan personal y tan, tan de cuerpo y tan de persona que decidimos empezar a hablar de este tema. Eh,
no solo fue una investigación, no es un tema de, pues nos metimos a los libros y nos pusimos a ver, no, fue comenzar a trabajar con asociaciones, fue comenzar a trabajar con gente, incluir personas VIH positivas en el elenco, empezar a trabajar a partir de eso y a partir de nuestras propias vivencias y de nuestras propias historias. Y entonces, Fierce terminó siendo como un compilado de esas historias de todos los que estamos o los que estamos reunidos en esta puesta en escena, ¿no? Fierce está compuesta de cada historia de cada uno de nosotros, y todas están pasadas por el tamiz entre lo documental y, repito, la ficción, ¿no? Hay gente que a veces al terminar la puesta en escena llega y nos pregunta qué tanto de la obra es cierto y qué tanto de la obra no es cierto. Y de repente para nosotros es muy bello poder estar en ese límite y decir, ¿importa? O sea, ¿qué tan importante realmente es que sepas que sí, que no? Lo bello es la historia y cómo pasa adelante, ¿no? Y claro, hay muchas cosas, repito, tanto de mi vida como de la vida de Mirna, como de la vida de Emilio, como de la vida de Omar, como de la vida de Alina, de la músico, ¿no? O sea, ha habido muchos elementos que construyen esa historia y que al ser tan individuales se vuelven tan universales, ¿no? O sea, algo que sí quisiera agregar es eso, esta historia que partió muy de nosotros, ha habido momentos en los cuales los espectadores, les espectadores cuando la ven, de repente llega gente obviamente VIH positiva, se nos acerca o en plena conferencia dentro de la obra nos dicen, es la primera vez que veo una obra que habla realmente de mí, que habla realmente de mi vida, que habla realmente de cómo vivo con VIH hoy, porque es muy distinto hablarlo desde el hoy, hablarlo desde este estigma de los noventas, de los finales de los noventas, de los 2000, ¿no? Donde sigue el miedo prevaleciendo y donde hoy justo nuestra manera es hablar desde el amor, desde la dignidad, desde la rebeldía, desde la rabia, pero también desde la generosidad. Y creo que todas esas historias están mezcladas en esta obra. Y así es como, Y, pues, creo que empezamos a trabajar. y un punto importante de esto, de lo que estás hablando, de cómo se vivía antes el VIH y cómo se vive en la actualidad, creo que es importante recalcar el tema de la declaración de la Organización Mundial de la Salud del 2018, ¿no? Cuando determina y hace pública este mensaje de que indetectable es igual a intransmisible. Entonces, creo que a partir de ahí hay un cambio muy drástico en cómo percibimos, ¿no?, el VIH en nuestra sociedad. Me gustaría, Mirna, que ahondáramos un poquito más sobre el tema de, yo sé que ya lo dijo César, pero ¿cómo es trabajar desde tu perspectiva con el currículum que tienes, que la verdad es que está larguísimo, bellísimo y muy completo, ¿no? Y toda esta perspectiva que tienes sobre las minorías, sobre los grupos vulnerables y todo. ¿Cómo es trabajar en una puesta en escena que fusiona el documental, la ficción, la danza y el voguing o la comunidad ballroom dentro de una misma puesta en escena? ¿Cómo fue unir estos cuatro elementos? Claro. Bueno, para este proyecto lo que hicimos fue pues charlas real, así en un parque, para ver qué era lo que teníamos, cuál era el discurso que íbamos a jugar. Y pues ya un poco lo dijo César en ese sentido que resultó ser la pieza de Fierce. Después entremezclamos el trabajo de gente que admiramos mucho y que hemos trabajado desde diferentes linderos también. Erika Méndez es coreógrafa, ella es una gran artista que trabaja sobre los multiversos, pero desde la danza. Entonces, con ella empezamos a dialogar y lo que sabíamos bien ya desde la dramaturgia era que el trabajo de la madre, por ejemplo, iba a ser danza. Queríamos que fuera desde ese lugar, desde la danza contemporánea. Entonces, trabajamos con Erika Méndez ese tiempo y entrelazamos, como bien lo dijo César, la vida de César, por lo menos en ese sentido, y la vida y bueno, y mi vida con respecto a mi madre y cómo se conocieron mi madre y mi papá, en fin, ¿no? La fiesta. Después, en ese sentido, creo que
digamos que a nivel metodológico lo que se hizo fue pues empezar a escribir entre César y yo. Él escribía una escena, yo la modificaba, yo le daba ciertas ideas, él las desarrollaba. Ahora sí que como podíamos y como sentíamos también que tenía que ir la pieza. Realmente fue un proceso muy generoso en ese sentido, tanto creativo también como de las y los performers. Alina Maldonado es una gran música. Ella es maravillosa, es una persona increíble en la música de experimentación. Entonces, bueno, dentro de ese sentido creo que a trabajar con personas que admiras, trabajar con personas que ya sabes también su investigación y que también están relacionadas con la tuya. Es decir, los multiversos, la improvisación, el voguing, también con Mantis hemos trabajado mucho. Él hizo toda la coreografía voguing y esta investigación. Entonces, bueno, entrelazamos, digamos, talentos. Y sobre lo documental, bueno, en lo personal yo ya llevo pues toda mi carrera trabajando sobre ello. Y algo que sí me queda claro es qué podemos hacer tú y yo que no pudiéramos hacer con nadie, ¿no? ¿Qué es eso que entre los creativos que estamos en ese momento, las creativas, sea ese impulso, no pudiéramos replicarlo? Entonces, bueno, pues dentro de eso hablamos de nuestros imaginarios, de nuestras memorias, de nuestras huellas. Entonces, por eso yo creo que es un proceso muy bello poder entremezclar nuestras habilidades o algo que hemos desarrollado durante este tiempo de acuerdo a nuestro panorama artístico y, claro, también los discursos, eso que está latente, el qué quiero decir, ¿no? Como artista, qué es urgente decir. Fíjate que yo creo que esa es como la premisa inicial, ¿no? ¿Qué quiero compartir, qué quiero comunicar, qué quiero expresar, decir? Pero muchas veces con temas tan específicos como el VIH y otros, ¿no? A mí también me ha tocado documentar, ¿no? Y filmar y escribir sobre ciertos temas, pero pienso que muchas veces las personas a las que nos acercamos, incluso amigos, cuando estás platicando de una manera cotidiana, sale información muy auténtica, muy espontánea, muy bonita, ¿no? Pero ya cuando tienes una cámara, un micrófono o algo enfrente, o cuando esa información probablemente se vaya a traducir en una puesta en escena, como es el caso de ustedes, en una obra escrita, entonces pienso que se le puede batallar, sobre todo cuando son temas tan sensibles, porque no podemos dejar de ver que actualmente todavía existe mucho estigma alrededor del VIH y que a pesar de que afortunadamente cada vez es menos y que iniciativas como esta y como todas las asociaciones civiles que afortunadamente nos van a acompañar este sábado aquí en el Conjunto Santander, que van a tener ahí pruebas rápidas, que van a tener información, que van a tener grupos de apoyo, etcétera. A pesar de todo eso, existe todavía mucho estigma alrededor del VIH. ¿Cómo fue? No sé si me pudieran dar un ejemplo de cada uno de ustedes de cómo fue hacer estas entrevistas con personas muchas veces, me imagino, cercanas a ustedes, en algunos casos no, ¿no? Y cómo es abordar un tema tan íntimo y tan personal y lograr a través de esta conversación documentada que las personas puedan ser auténticas, fluidas, honestas, transparentes. ¿Cómo fue este ejercicio? Porque a mí en lo personal me costó mucho trabajo, pero quisiera saber cómo fue con ustedes. A mí me gustaría añadir en esto que dices, que me parece muy interesante, porque efectivamente el teatro documental, biográfico, que toca temas que pues son medulares para uno, efectivamente, a veces está muy padre el momento de la investigación y luego es el momento de la apuesta, ¿no? O simplemente en el momento de la investigación decir, esto es importante, esto se puede escenificar, esto es urgente, pero ¿dónde está también la ética desde diferentes linderos, ¿no? También la personal. Exactamente. Es una gran pregunta
Y yo creo que si pudiera responder ahora un vestigio de algo, porque yo creo que también se va modificando con el tiempo, tiene que ver con que se trabaja desde la sanación. Creo que, y no hablo que ese, digamos, todo es en positivo, pues, ¿no? O sea, desde la sanación puedes hacer muchas cosas para sanarte dentro del performance, pero sí creo que no es algo que está ahí, que te duele, que no puedes mencionar, que ni siquiera está dentro de tu vocabulario, pues me refiero. Cuando uno ya puede mencionar algo y empieza a trabajarlo, empieza a sanar, empieza a poder crear este puente de resonancia entre tu espíritu y la gente que especta, ¿no? Ahora sí que como diría Didangui, la resonancia, los espectadores, pues, donde un espectador ya no nada más es alguien que está observando, sino alguien que también está en este convivio, pues. Y creo que Claro. eso se da cuando tú puedes nombrarlo y cuando ya lo estás sanando de las maneras que tú quieras, ¿no? Cada quien tiene sus formas, pero sí me parece algo muy interesante porque si no está ahí, yo creo que el teatro es para ello, no para traumarte, no va desde ahí. Y claro que también es un acto de valentía y es un acto de querer explorar y de querer sublimar a través de la escena los temas que te dan esta cosquilla, ¿no? Esta rascazón en la vida, pienso, desde ese lugar. A mí me gustaría sumar que, aparte de lo que dice Mirna, hay dos cosas importantes. Una es lo que decías, ¿no? O sea, cuando nosotros iniciamos el trabajo e invitamos gente a participar, vale la pena decir que este espectáculo, y siempre lo decimos porque nos parece importante y en todos sentidos, en el sentido de la representación, es un espectáculo conformado por pura gente LGBTQ+, ¿no? Es decir, todo el equipo, incluyendo asistentes, absolutamente todos pertenecemos a la comunidad LGBT, ¿no? Y sí fue como una condición, como que decíamos, queremos crear desde la representación y queremos que todos los que estemos dentro pertenezcamos a la comunidad. Incluso nuestra coreógrafa siempre hasta decimos, bueno, parece ser que es la única hetero, pero somos inclusivas. Entonces, pero así pasa ya, pero así no, pasa ya. exacto, pero no, ya ella también dijo, no, pero sí me daba unos besos con una chica. Dijimos, bueno, está bien, entonces entras dentro del heteroflexible, está bien, pues, ¿no? Pero eso, y dos, como te decía, cuando empezamos nosotros a recabar estas pequeñas historias o estas pequeñas pláticas, como decías, no tenía que ver una parte informativa, no era un cuéntame cómo te sientes para meterlo en mi obra, ¿no? Sino era, oye, yo conozco a Omar Lozano, Omar es abiertamente VIH positivo, Omar hace asistencia y él puede ser nuestro asistente. Le decimos, sí, Omar, vente, ¿quieres participar en este proyecto? Sí, y de repente en el proyecto, mientras íbamos escribiendo, pues era preguntarle a Omar eso, ¿no? Oye, ¿cómo defines esto? ¿Cómo está bien dicho lo que estoy diciendo? Y de repente Omar nos decía, híjole, no creo, ¿no? Hay que mover esto. Y un día dijimos, pues, ¿por qué lo dejamos afuera? Él tendría que estar en escena con nosotros, ¿no? No es solo el asistente, sino él tendría que estar como actor en escena. Entonces, digamos que de esa manera fue que fuimos obteniendo esta información, ¿no? De repente invitábamos al iluminador o invitábamos ¿no? Y de repente había personas que Robanda, que ha participado muy activamente con nosotros también a través de instituciones como VIH Libre, a través de ahora la tribu, ¿no? O sea, de repente gente que se ha acercado y que nos dice, y lo que dice Mirna acerca de cómo el público de alguna manera forma que incluso parte de la pieza y no solo especta, te podemos decir que la obra ha seguido modificándose y ha seguido creciendo porque lo que sucede dentro de la obra, sin hacer un spoiler para el público, hay una parte que es una pequeña conferencia, ¿no?
Y en esa conferencia el público puede hacernos preguntas vivamente al espectador, digo, a los actores. Y te digo, sin ser spoilers, lo único que te puedo decir es que esas mismas historias y esas mismas preguntas que suceden ahí, que son nuevas cada noche, se vuelven incluso parte de la historia y la misma historia se modifica un poco respecto a lo que pasa cada noche. Entonces tomamos las respuestas del espectador para volverlas vivas dentro de la escena, esa es una. Y dos, eso, o sea, nos han pasado cosas increíbles, nos ha pasado gente que dentro de la obra hace una salida del closet VIH, ¿no? De repente llegan y lo abren públicamente por primera vez en su vida. Ha habido gente que no nos ha tocado la pedida de matrimonio, pero nos ha tocado, sí, el que le dijo, mi esposo me acaba de, bueno, mi próximo esposo me acaba de pedir matrimonio hace una semana y me invitó a ver esta obra porque era una manera de festejarnos. Él es VIH, somos pareja cero discordante, ¿no? Él es VIH positivo, yo negativo, al revés, yo soy positivo, el negativo, y nuestra manera de festejar era ver una historia así, ¿sabes? O sea, una señora que de repente un día, nos ha pasado mucho gente de 80, 90 años que de repente comparten historias. Una vez una persona llegó a contarnos que él había vivido con el virus, llevaba casi 30 años viviendo con el virus, y contó un poquito de su historia. Entonces, eso es lo que sucede en FIDS, que no solo es lo que ya está escrito y documentado, y que damos vida cada noche, sino lo que está sucediendo cada noche en escena, ¿no? Y que, te repito, son casi testimonios vivos que el teatro los tiene y que en esta parte efímera del teatro, a mí me encantaría poder hacer algo con eso, ¿sabes? De repente diría yo, ¿qué más se puede hacer con esas historias que el público nos comparte cada noche y que ya no van a volver a suceder? O sea, se va complementando, ¿no? El discurso, la historia, van sacando información, o sea, están rascándole ahí. Antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría que viéramos un pequeño fragmento de la obra. Nos quedan pocos minutos, pero vamos a este fragmento y luego les quiero hacer 2 preguntas más, ¿va? Yes. Tenemos que ir a tomar una pastilla, algo distinto a lo que viene. Una puta vida llena de miedo. Tomarse una pastilla diariamente. Chistoso. Saber que en esta cosa tan pequeña y tan minúscula hay vida. Y esto siempre te va a recordar tu pasado, hace posible tu presente y hará posible tu futuro. Muy bien. Oigan, les quiero preguntar algo. Como decía yo al principio, y Mirna me contestó, también tú, César, fusionar estos 4 contenidos, ¿no? Documental, ficcional, danza y voguing no es fácil, pero tuvieron a un gran maestre, que es Mantis Apocalyptic. Es una persona muy, muy, muy respetada dentro de la comunidad ballroom a nivel nacional. Digamos que la comunidad ballroom se caracteriza por ser una comunidad que defiende mucho, cuida mucho su participación en los proyectos. ¿Cómo fue involucrarlo en esto? Y digamos que, ¿cómo ha sido la manera en la que la comunidad ballroom ha enfrentado, digamos, esta participación? Y también quisiera preguntarles, porque pues la comunidad ballroom, como todos sabemos, bueno, no todos, pero para los que no sepan, pues el voguing es una danza que empezó en los 80s, 90s, se rumora que en Nueva York, algunos dicen que en otras partes, pero era una manera de manifestarse, de salir adelante, muy ligada a la comunidad LGBT, muy ligada a las personas trans y muy ligada al VIH. Entonces, ¿cómo fue trabajar con alguien tan importante dentro de esta comunidad como Mantis? ¿Y cómo ha sido el acercamiento de la comunidad ballroom al proyecto? Antes de pasar a las siguientes preguntas. Claro, a mí me gustaría decir que en un inicio antes de Mantis tuvimos a la mamá de Mantis, que fue quien nos hizo toda la asesoría de lo que intuitivamente nosotros teníamos en mente, ¿no? Que era el VIH, sobre todo cómo vivir ahora con VIH. Esa era una de las líneas. Entonces,
fue cuando empezamos a unir el voguing, pero realmente la obra, si bien tiene esta estética del ballroom, dentro de esta línea, pues como bien lo dijimos, pues es multidisciplinaria, es decir, tiene mucho de danza contemporánea, de flying, de contact, en fin, y aparte, estética del voguing. Entonces, y del ballroom. Entonces hay ahí algo muy peculiar porque cuando empezamos primero con pues con la madre de Mantis, después ahí fue cuando contactamos Franca con Polaris. Exacto, Franca Polaris. Cuando contactamos ya después a Mantis y trabajamos todas las líneas, que sobre todo lo que queríamos eran las transiciones y era la estética desde ese lugar. Entonces, como empezar a jugar estas dos líneas, y fue interesante porque no es voguing como tal, entonces es una deconstrucción también del voguing, puesto que no es una obra que sea realista en ese sentido, ¿no? De hecho, es onírica es metateatral, por así decirlo. Entonces, pues un diálogo muy, muy fructífero también con Mantis, porque, por ejemplo, el runway es de una manera, pero para la obra se tiene que adaptar porque era dentro de la historia, de hecho, el personaje de C es el que hace voguing. Entonces, fue muy interesante porque también es poder invitar al imaginario, en este caso de Mantis, de cómo era seguir, digamos que trabajar el voguing, pero también de construirlo a la escena, a una obra que en este caso es Fierce. Cómo poder crear ese lenguaje en conjunto que pudiera nutrirlo, que se pudiera respetar el precepto, por supuesto, del voguing, pero que no fuera voguing, ¿sabes? Es como la investigación de Erika, que Erika Méndez trabaja la mecánica del vuelo, ¿no? Esa es la línea de ella de investigación de vida, la mecánica del vuelo, y nosotros no hacemos la mecánica del vuelo, porque de hecho hay uno y medio donde pues no hay manera de moverse, pero es eso es lo interesante, cómo crear el material, cómo crear ese material para volverlo fierce, para que no sea otra cosa, sino esa misma naturaleza. A mí me gustaría también sumar que es lo que decía Mirna, pues ha sido un trabajo, que repito, más allá de solo la investigación, ha sido un trabajo de colaboraciones, me gustaría decirlo, ¿no? Y dentro de estas colaboraciones, claro, siempre antes de iniciar el proyecto, repito, trabajamos o se preguntó y tuvimos asesorías con Franca Polari, que era una de las principales madres una de las más importantes de todo el país, si no es que probablemente la más, ¿no? O sea. Sí, con Franca, y Franca fue ahora sí que fue muy franca, y Franca nos dijo, pues si se quiere meter en este rollo, ¿no? Hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Obviamente, como te decía, siempre la parte de la representación estuvo presente. Yo me asumo como una persona no binaria, o trans no binaria, entonces había como todo un terreno ahí de quién lo iba a hacer, cómo íbamos a estar, quién iba a estar representado, ¿no? Uno de los papeles está el papel que en este caso lo hace Bonita, lo hace Emilio Bastré, que también Emilio pertenece a la comunidad del ballroom, ha bailado, ha desfilado en el ballroom en México con un personaje que se llama Coral, hace travestismo, y a través de estos personajes, o bueno, de este ser, también, digamos, está representada la comunidad, ¿no? Y lo digo claramente, ¿no? Hemos tenido ambas partes. Creo que también eso es algo de todos los proyectos. Habrá gente que le gusta, habrá gente que no le gusta, habrá gente que piensa que no estamos haciendo lo adecuado porque no soy un bailarín perfecto del mundo del ballroom, pero en el último de los casos, en el mundo teatral, sería lo contrario. Algún actor que haga ballroom a la perfección, pero que a lo mejor no transmita lo que realmente queremos transmitir, nos dirían, pues está bien chido tu ballroom, pero pues tu actor no pasa nada del corazón, ¿no?
Entonces, acá pasa, digamos, como lo contrario. Habrá gente del ballroom que me diga, bueno, tu paso no es el adecuado, ni es tan puro y tan pulcro como debería ser dentro del mundo del ballroom, pero tu interpretación es increíble, ¿no? O su interpretación es padrísima. Entonces, eso nos deja muy claro esta parte. No, Sí queremos siempre decir que no, la obra, perdón, que la obra no es una obra sobre ballroom, sino es una obra sobre VIH, que utiliza el sí. ballroom como medio para hablarlo, ¿no? Pero, y rapidísimo, hemos tenido mucha gente de la comunidad del ballroom en México que apoya, que ha visto la obra, que le ha encantado, de la igual manera que también ha habido gente que pues, nos ha tirado un poquito de hate y así es parte de, ¿no? No, pero se me hace muy acertado el tema del ballroom por muchísimas razones que ya dije y otras más, pero sobre todo Ajá. porque acerca a la comunidad ballroom a un tema tan importante como el VIH en la actualidad. Y por otro lado, acerca a los asistentes, a quienes vayan a Exacto, ver la obra, a la comunidad ballroom. Y sobre todo siendo exacto. asesorado por Franca y por Mantis, ¿no? Habiendo tenido esta asesoría, le da cierta validez que ha sido, digamos, muy importante para esta comunidad, ¿no? Que no solo se represente desde la distancia, sino también se incluyan. Entonces, la verdad lo celebro mucho. A lo mejor sería bueno, perdóname, sería Dime, muy dime. bueno, Alex, de sumar que a lo mejor si alguna casa o gente del ballroom, si nos están viendo, que también se puedan acercar y que a lo mejor al final de la función puedan ellos invitar a su gente a sus balls, ¿sabes? Porque mucha gente va a la obra y de repente dice, yo no sabía nada de esto, ¿no? No sabía de este Mucha, mundo. mucha, Entonces mucha. está padre que de repente al final ellos digan, oye, pues nosotros tenemos un ball en Guadalajara aquí la próxima semana o lo que sea, y que la misma gente que acaba de ver un pedacito de algo se interese más y vaya a consumir y vaya a ver a las compañeras, los y les compañeros bogueres, que hay un gran ball en Guadalajara, ¿no? Una gran De comunidad del hecho, ballroom en Guadalajara. hay próximamente un bola, ahí me voy a poner en contacto con Mm. ellos para que se involucren, para que puedan asistir. Hay una comunidad ballroom muy, 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 muy completa en Guadalajara, que trabaja muchísimo, que se esfuerzan muchísimo, que tienen muchas prácticas, hay varias casas, hay una unión muy grande entre ellas. La verdad, yo me siento muy afortunado, no soy parte de la comunidad, pero me siento muy afortunado por estar cercano a ellos y que me den chance de vivirlo desde mi perspectiva y de compartir con ellos algunas actividades, algunas cosas. Bueno, quiero hacer dos preguntas antes de irnos. La primera es, ya justo lo estábamos hablando en esta última etapa de la entrevista, pero me gustaría saber cuál es el público al que va dirigido, porque siento que es una puesta en escena muy arriesgada, muy actual, muy completa, que justo trae tantos matices que valdría muchísimo la pena que no solo parte de la comunidad LGBT la vieran, que no solo personas que vivimos cercanos al VIH la vieran, sino creo que da para mucho más. Creo que también es un momento muy importante para los jóvenes que quizás no vivieron lo que nosotros tuvimos que vivir en los 80s y 90s respecto a cómo se desenvolvió el VIH en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Pero me gustaría mucho que de manera breve nos dijeran quiénes les gustaría a ustedes que asistieran a esta puesta en escena. Mirna, a ver. Pues yo creo que, como dicen, ¿no? No hay público en general, pero creo que es para jóvenes, pero también lo pueden ver, obviamente, gente grande, gente, es que ya lo dijiste en ese sentido, ¿no? Es decir, no nada más la gente que vive con VIH o que acaba de tener, no sé, Un diagnóstico. ¿perdón? Un diagnóstico Un diagnóstico. Un diagnóstico, es que como está nada más mi carita, no les veo y digo, ¿qué dijo? Un diagnóstico. Este, no, yo creo que para la gente que quiera divertirse, que quiera una noche que pueda sentir alegría, que pueda sentir nostalgia, que quiera sentir y que quiera también aprender desde otros linderos algo que es un tema de salud pública. Entonces, no desde un lugar
serio y desde, ¿no? Desde esta, tampoco desde, y lo criticamos mucho, no hablar desde el VIH, desde la muerte y la desolación, desde un discurso que ya conocemos, sino desde la fiesta, desde la información, desde el divertimento. Entonces, bueno, pues a esa gente va dirigida, ¿no? A jóvenes también. Te decía también que es muy importante, también me es muy importante sumar que chistosamente, y no digo chistosamente, ¿cómo llamarlo? Em, eh, de una manera muy especial, Fierce también ha estado llena de gente adulta mayor. Hay una cosa muy interesante porque nos ha pasado en temporadas que de repente llega gente y vemos a la señora de 60, al señor de 65, 70 años sentados viendo la obra y cambiando unas perspectivas increíbles. O sea, gente que de repente, el otro día una vez nos dijo una mujer en la parte de la conferencia, a ver, le dice a Omar, entonces, o sea, tú te tomas una pastilla a diario, le dice él, sí, y entonces yo tomo mi pastilla para la presión, entonces yo soy dependiente de ese medicamento, así como tú eres pues un poco dependiente del tuyo y hasta que te mueras de lo que sea, vas a tomar tu pastilla. Igual que yo, sí. Ah, me queda muy claro el VIH, gracias. Bueno, Entonces, claro, es esta parte de la cuestión de, riqueza de esto, claro. exacto, había una empatía, ¿sabes? De una persona mayor que en ese momento le cayó el 20, la indetectabilidad y el cómo a través de una pastilla diariamente puede tener, no ni siquiera es un padecimiento, creo que hasta lo habló, no me recuerdo las palabras, pero daba a entender que su presión alta obviamente era mayor peligro Sí. que vivir con VIH, ¿no? Y la señora lo expresó en 2 segundos. Entonces, eso es lo que nos gusta, pues, lo que nos gusta de la apuesta, que también eso, y aparte, repito, de lo que dice Mirna, no es porque lo hayamos escrito nosotros, hay una historia muy entrañable, es una historia muy poderosa y muy entrañable que es por donde llega al público y al corazón y sobre todo que aprovechen que también va a haber pruebas de detección para todo mundo, ¿no? O sea, Información, para... va a haber información sobre PrEP, sobre otras Exacto. pruebas, no solo de VIH, sobre todas las asociaciones civiles, que son varias aquí en la ciudad, que trabajan sobre Y este que tema. Y que bueno, Y también que, habla de la reconciliación de una y de uno mismo. Entonces, son tantos los temas, tantas las líneas, tantas las disciplinas que se toman, un poco la representatividad, ¿no? Dentro de esta pieza, ¿no? Gente que, como bien lo decimos un poco resumiendo, gente del voguing que está dentro de la pieza trabajando como performer, gente de cabaret, gente en mi caso, ¿no? Que soy una mujer cisgénero gay, también en el caso de Alina, en fin, tantas cosas, hay tantas líneas tan hermosas que creo que vale la pena darse por ahí una escapada en esta función y vivirlo, ¿no? Porque uno puede contarlo con toda la emoción del mundo, pero vivirlo, pues es lo que cuenta, ¿no? Ahora sí que vivir. no, y en esa parte quiero hacer mi última pregunta. Quiero preguntarle primero a César y luego a ti, Mirna. Les quiero preguntar, ¿cómo ha cambiado su vida eh, después de hacer este proyecto? Porque la verdad es que la pasión que transmiten, esa parte humana y emocional, creo que es fuertísimo. La verdad es que incluso con esta conversación me quedo muy sensible, muy entusiasmado, muy agradecido con ustedes, así como con mucho afecto, como con ganas de abrazarlos y de darles las gracias por este trabajo. Pero de verdad me gustaría saber de manera breve, ¿no? ¿Cómo, cómo tú, César, ha cambiado tu vida después de este proyecto? Digo, sé que sigue el proyecto, no es que ya se acabó, pero digamos, en esta etapa que ya ha sucedido, ¿cómo esto ha repercutido en tu vida? Pues creo que Fierce para mí he tenido la fortuna de tener proyectos como muy importantes en mi vida y Fierce ha sido uno de los proyectos también parteaguas en muchos sentidos, ¿no? Ha sido un proyecto que me ha dado valor, que me ha dado, es un proyecto también que nació una vez con mi pareja platicando. Mi pareja también es neoyorquino, vive en Nueva York.
ahorita está aquí conmigo, pero hablábamos de esta pandemia tan terrible y cómo él la vivió allá, ¿no? Y cómo él le tocó justo, mi pareja me lleva 20 años, entonces él le tocó en su juventud y en su plenitud esta pandemia tan terrible y él me cuenta de viva voz todo, pues, ¿no? Todo cómo lo vivió en Nueva York y cómo sucedía y luego cómo se pasó a México. Toda esta parte, pues, pero sobre todo algo que me parece muy importante es eso. Me ha hecho un ser mucho más amoroso, más humano, más entender mi propia vida, entender mi sexualidad, entender mi relación con mis semejantes y sobre todo entenderme, como lo dijiste hace rato, como una persona muy cercana al VIH, ¿no? Eso es, creo que es algo de lo más importante, o sea, saber que soy una persona cercana, que soy una persona eh, me ha ayudado a entender también mi identidad, ¿no? Antes no me nombraba totalmente como una persona no binaria, ahora lo hago. Es decir, ha tenido muchas aristas y eso que te decía, la manera en la que el público de repente nos lo agradece, las maneras en la que el público al final de la función o en secreto llegan, se acercan y me abrazan y me dicen, oye, yo soy VIH positivo, tu obra me ha hecho por primera vez decirlo y ahorita voy a llegar a mi casa y voy a ver la manera en la cual voy a compartirlo con mi familia o con mi ser querido, ¿no? Saber que una obra puede provocar eso y puede provocar liberación, libertad, resiliencia, pues creo que eso a mí sí me ha cambiado, creo que a todos los que participamos dentro de la obra, pero en específico a mí, pues, pues ha sido un momento, siempre creo que el teatro sana y repito, o sea, teatro sana y salva y a mí Fierce me ha salvado y me ha sanado en muchos momentos y creo que también esta función del, de la que ustedes verán en Guadalajara será una función muy emotiva para mí por razones personales. Y otra vez creo que nuevamente el teatro me va a sanar y me va a salvar y eso, ya quiero que llegue la fecha para poder Así estar será ya presente. esta semana, acuérdense, no se lo pierdan ese sábado, Sí, el sábado de esta semana, sábado 21, ¿no? En el conjunto Santander de Artes Escénicas Sala 3. Recuerden que hay un código de descuento, Feroces 30, al comprar sus boletos. Recuerden que el tienen conjunto es 30% de un descuento. 30% de descuento con su código. Recuerden que el conjunto de artes escénicas se encuentra en la zona norte de la ciudad, ahí en la zona de Belénes, muy cerca del auditorio Telmex, y que tiene un estacionamiento, tiene mucha comunidad, tiene formas muy accesibles de llegar. Mi bici, tiene mi macroperiférico, y seguramente de ahí todos nos pondremos de acuerdo después de esta convivencia que va a haber al terminar la obra ahí en el lobby de la sala 3. Seguramente de ahí van a surgir lugares a donde seguirla, a donde seguir celebrando, a donde seguir viviendo con dignidad nuestra manera de vivir, a donde vivir con libertad, como la obra lo impera. Para cerrar esta plática, Mirna, me gustaría también hacerte la misma pregunta. ¿Cómo ha repercutido estar involucrada en esta puesta en escena con todos estos compañeros, compañeras, compañeros con los que te has involucrado, con estos contenidos tan emotivos, pero tan hermosos y tan importantes de visibilizarse, de comunicarse, de hablarse? ¿Cómo ha sido esto? Y después de ti, pues nos despedimos con un fragmento más de la obra y los esperamos el sábado. Muchas gracias a los dos, de verdad. Gracias por compartir esto conmigo, con nuestra ciudad. Gracias por intentar venir a nuestra ciudad. Gracias también al conjunto por siempre apostar por buenos contenidos, ¿no? A Cultura UDG, porque nunca se quedan con las ganas. Yo he tenido la suerte de ver algunas de las obras que han traído, no todas, y la verdad es que se lo celebro muchísimo como habitante de nuestra ciudad. Vamos, Mirna, la pregunta es esa: ¿cómo ha cambiado esto? ¿Cómo ha repercutido esta obra Fierce en tu vida? Fierce ha sido para mí una obra que me ha retado desde muchos lugares, desde desde la dramaturgia, desde la actuación, desde la producción, desde todos los aspectos, y ya llevamos algún tiempo con ella.
Y quiero decir que la gente que también he conocido gracias a esta pieza, que es gente de la comunidad, gente activista, gente que ha apostado por también defender a la comunidad LGBT+. Creo que me ha cambiado también, me he empoderado más de mi discurso como artista, como persona, ¿no? En ese sentido, un discurso que si bien yo ya tenía, pues yo ya he trabajado desde muchos lugares, ahora se hace evidente, ¿no? No hay manera de que no se haga evidente el poder tener el contacto con las y los espectadores en el momento de la obra, la profundidad con la que hemos tratado, no sé, creo que ha sido una obra que sí, me ha enseñado lo que quiero en la vida y lo que no quiero también, pero sobre todo eso, he crecido en muchos aspectos y sobre todo en todos los aspectos humanos, ¿no? En todo lo que respecta a poder generar discursos y sobre todo, ¿sabes qué? Estos discursos que no se queden solamente en una pieza que crees, ¿no? Y que sigues tú trabajando otras obras, sino empezar a sumar tu trabajo. Creo que eso es muy lindo. Cómo sigues trabajando en otros discursos, buscando otras preguntas, pero sumas. No sé, sobre todo esto, ¿no? Como decíamos, trabajar con más comunidad LGBT, poder apoyar más a el discurso propio, en fin, tantas cosas que me ha enseñado que yo creo que por eso hago el teatro que hago, porque es algo que me hace crecer como persona y como artista y que bueno, ahora sí que no cambiaría por nada esa experiencia, ¿no? Sí puedo decir que el teatro igual suena trillado, pero pues ¿qué tiene, no? Sí cambia la vida y sigue cambiando tu vida, el arte, en general, ¿no? Las artes vivas, el arte. Pues qué bueno, muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos el sábado, nos vemos, nos abrazamos, bailamos, reímos, lloramos y nos vamos a vivir esa noche diferente y en nuestra ciudad. Gracias por todo. Nosotros nos quedamos conectados, pero vamos a dejarlos con unos fragmentos. Les mando un abrazo, síguela, te la pasando bien por allá en Mazunte. Ahí si te vas a la playa del amor, te tomas una foto con las nalguitas al aire. Y Mirna, pues tú y yo no pasa nada. Aquí nos quedamos celebrando hoy que estamos en nuestras ciudades y nos vemos el sábado por acá. Foto y mandarte. Te iba a decir, me tomo la foto, te la mando, la ponemos aquí, a ver si así también se anima el público a ir. Al final de la función me ofrezco nada más así, que haya un toque de pompa. Nomás por buena onda. Oigan. Pues para que compren su boleto, si hay pompa. No tengo duda de que esta puesta en escena se nos va a llenar. Gracias por apostar por nuestra ciudad. Muchas gracias al conjunto y a todos los que trabajan ahí, de verdad, por siempre echarle coco y traer contenidos valiosos para nosotros. De verdad, gracias. Y los dejamos con un fragmento más de la obra y nos vemos el sábado. Muchas gracias. Empecemos por ¿qué es el VIH? Pues el VIH es un virus, el virus de inmunodeficiencia humana, que básicamente ataca a las células CD4, que son las células encargadas de proteger el cuerpo, ¿no?